Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este ciclo sobre periodismo, sobre entrevistas, conversaciones sobre periodismo, para hablar, para tratar de averiguar qué es lo que nos pasa a los periodistas, por qué tenemos o por qué somos uno de los colectivos menos queridos en esta España de hoy. Y bienvenidos también a esta ventana que abrimos en Canal Forum Fundós y también en el diario de León.es. Esta conversación la vamos a mantener con Antonio Casado, especializado en información política. Dio sus primeros pasos profesionales en El Pueblo, en Madrid, y es uno de los testigos privilegiados del periodo de la Transición española. Pasó, entre otros medios, por Tiempo, por la revista Época, por Radio Nacional, COPE, Onda Cero, por Telecinco, Antena 3. Es decir, es una voz autorizada para hablar de periodismo con mayúsculas. Antonio, bienvenido a este Canal Fundós Forum. Desde que tengo uso de razón periodística se habla de los males del periodismo. Quiero suponer que esos males cambian con los tiempos. ¿Cuáles son los tres males principales del periodismo de hoy? Me habrías a decir tres concretamente. Uno, la contaminación política. Otro, el personalismo. Y otro, el estado de necesidad. Podemos desarrollar cada uno de los tres, pero yo creo que los tres forman parte de la respuesta a la pregunta que me haces. El estado de necesidad es pues, algo muy respetable, es decir, trabajar a cambio de un salario. Cuando el salario es mayor, probablemente estás más dispuesto a hacer concesiones que cuando el salario es menor, pero en todo caso, llamémosle esa situación, la del periodista como mercenario, en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de que tienes que hacer un servicio y te lo pagan. Ese es uno de los elementos, el estado de necesidad. Otro es la contaminación política, es decir, la forma en la que la lucha por el poder influye en el mensajero, en el cronista, en el avispado tertuliano, en el fino analista, etc. Y me queda una, que es la del personalismo, es decir, los egos, la importancia que tienen los egos en este oficio. Ya está, esas son las tres razones. Me habías pedido tres, yo te doy tres. Me quedo con una de ellas, con la que citaste en primer término, la contaminación política. Es hoy, con el gobierno de Pedro Sánchez, uno de los momentos más complicados para esa contaminación, donde las presiones primero a los medios y también a los profesionales en particular se están produciendo. Sí, yo creo que sí. Estamos viviendo una mala época en ese sentido. Claro, habría que hacer señalamientos concretos y es lo que no voy a hacer, pero como estamos en el campo de lo genérico, te diré que sí, que es una de las peores épocas del periodismo, probablemente como reflejo de la estrategia o de la teología política que reina en estos momentos en los titulares del poder. Los titulares del poder en estos momentos son pues el señor Sánchez y lo que hay en torno al señor Sánchez, que yo no diría nunca que es el PSOE ni el socialismo, porque el PSOE y el socialismo en la historia de España siempre han sido otra cosa. Yo diría que si tengo que hacer un señalamiento, mencionaría a ese producto, esa manufactura verbal que está en circulación en los ámbitos políticos y en los ámbitos mediáticos, que se llama sanchismo. Hay una diferencia en la relación entre periodistas y políticos tremenda en aquella época de la transición que usted vivió y que no se permitía una cercanía mucho más importante, más interesante entre políticos y periodistas, pero sin embargo, primero porque entiendo que había un objetivo común, que era convertir a este país en una democracia, pero luego había también otra intelectualidad que, en mi opinión, hoy en los políticos no existe como existía en aquel momento, pero la relación, sobre todo, se ha enturbiado de tal manera que el trabajo para un cronista parlamentario, por ejemplo, tiene que ser tremendamente complicado, igual que lo es para un periodista de un periódico local, de un periódico regional, porque la cercanía quizá emponzoña mucho más las relaciones, ¿no? Respecto al pasado, efectivamente, como tú dices, y dices muy bien, el clima era de remada conjunta. Es decir, había un objetivo que estaba por encima de los intereses corporativos de la prensa
y de la clase política. Era un objetivo nacional, era un objetivo de país, que era la recuperación de la democracia. En ese sentido, la proximidad entre el político y el periodista, digamos que era de buena ley en aquel momento, que era recomendable, que era justa, que era necesaria. Pasados los años, en estos momentos ya no es ni justa ni necesaria la proximidad. La proximidad, el contacto, el contagio entre la clase política y la clase periodística en estos momentos es no recomendable, es tóxico. ¿Fue aquel tiempo el cenit del periodismo en España? No, no se puede decir eso. Hombre, si aplicamos plantillas éticas o plantillas morales, tal vez se salve en la comparación, que siempre será odiosa, tal vez se salve aquella época. En lo demás yo no me atrevería a decirlo. Por ejemplo, en calidades técnicas, en despliegue de medios, en instrumentales para ejercer el oficio, en calidad literaria. No diría yo que fueron. Es que, claro, hay referentes periodísticos de antaño, incluso políticos, en el campo de la literatura y en el campo del periodismo, en el campo de la expresividad, que son señeros, ¿no? Pero no diría yo que no los hay ahora, también los hay. Así que solamente en el terreno que decíamos antes, en el terreno pues, que importa a lo que llamamos el interés nacional y que por lo tanto tiene una valoración específica, ética o moral, aparte de eso, que yo creo que en ese sentido sí, era mejor el periodismo que se hacía entonces. En lo demás yo no diría que es mejor ni peor, es distinto. ¿Y en el de hoy nos falta honestidad? Porque siempre se habla de la verdad. La verdad es una entelequia porque no hay verdades únicas. Hay, en fin, de puntos de vista de un determinado hecho, en fin, pueden ser diferentes sin huir de la verdad. Pero nos falta honestidad. Va por barrios. Yo estoy pensando pues, en algunos medios de comunicación claramente sectarios que toman una posición política y que no son fiables desde el punto de vista del mensaje, no son fiables desde el punto de vista de la objetividad, la veracidad, la imparcialidad, la neutralidad que debe acompañar el trabajo de un periodista. Deshonestidad. Claro, es que entramos en la propuesta que me hacías antes de tener la necesidad de señalar. Hay espacios de ejercicio deshonesto del oficio, en el ejercicio del oficio, pero no estoy dispuesto a señalarlo, evidentemente. No, pero tampoco generalicemos. Ni se pide en estas conversaciones, pero porque, por ejemplo, no conviene generalizar. Efectivamente hay periodistas honestos, por supuestísimo que los hay, que los somos, porque yo me incluyo y por supuesto le incluyo a usted, pero quizá estemos ahora confundiendo un poco el periodismo con el espectáculo. Esa es una derivada. Pero a mí no me parece mal que se haga espectáculo también con el periodismo. Es decir, la llamada prensa del corazón, la llamada prensa rosa, hace una función incluso terapéutica, ¿no? para ciertas esferas de la sociedad, pero yo no diría que eso tiene que ver con la deshonestidad. Yo cuando hablo de deshonestidad me refiero a otras cosas, me refiero pues, a las deudas del periodismo o de ciertos medios de comunicación con el poder, por ejemplo, pues a la necesidad de sobrevivir gracias a las subvenciones, a la necesidad de vender tu trabajo a cambio de... Eso es lo que yo llamo necesidad. Y eso, cuando digo que va por barrios, estoy pensando más en las empresas que en los profesionales, porque muchas veces los profesionales acaban siendo deshonestos por la deshonestidad de sus jefes, por la deshonestidad de sus patrones, ¿no? Que para sobrevivir como medios de comunicación necesitan pues, el apoyo del poder, ¿no? Y eso contamina también a los profesionales. Pero yo no diría yo no hablaría de profesionales deshonestos, también, ¿no? Pero creo que el fenómeno afecta más a las empresas que a las personas. Sí, pero eso responde un poco al principio de la entrevista, de la conversación, cuando hablábamos de los tres males, el estado de necesidad. No sé si tiene igual que tengo yo esa misma sensación
de que los jóvenes periodistas les importa ahora más la repercusión de ellos mismos que la repercusión que pueden tener sus noticias. Es decir, se busca más el protagonismo, el personalismo en la información que la importancia que tiene contar algo. O sea, el relato de un hecho, el relato de una decisión política importa casi menos que el hecho de ser uno mismo el que lo cuenta, ¿no? Un exceso de personalismo. Sí, sí, sí. Eso de los tres males que señalaba yo al principio, aplicados a la persona, no a la empresa, aplicados a los profesionales, efectivamente eso tiene que ver con uno de ellos, no tanto con el estado de necesidad, que también, ¿no? Pero en este caso me parece que lo que me estás proponiendo es el personalismo, es decir, el egocentrismo, el juego de egos en el oficio, en el periodismo, naturalmente. Eso influye mucho y perturba la calidad del mensaje. Por desgracia, sí, es un oficio pues, como el del actor de cine, el artista, la gente que vive muy de cara al público, es un mal casi inevitable, el del personalismo, que si no cae en un exceso tampoco me parece que sea un mal mayor, ¿no? Algunas veces sí que cae en el exceso, algunas veces el personalismo, el ego, el poner tu nombre, tu figura, tu personaje por encima de lo que estás haciendo, por encima del mensaje que estás tratando de transmitir, pues es malo, es malo. Y sí, sí, ese es uno de los males, sí, sí. Pero bueno, es evidente que a todos nos gusta llegar primero y además llegar bien a la información, pero cuando la información se convierte en una cuestión secundaria y lo principal eres tú y tú y tú, claro, pues, claro. y puede ser que la preparación cultural de las nuevas generaciones tenga algo que ver con esto. Y lo digo por escasa, no porque sea excesiva. Evidentemente, evidentemente. La preparación cultural, la educación tiene muchísimo que ver. Es decir, el tipo de educación que has recibido tiene mucho que ver. Yo creo que la formación de los profesionales del periodismo en estas últimas épocas parte de la escuela, parte de la formación primaria, ¿no? De los primeros pasos. Y es verdad que en la educación, en la formación de un profesional ha influido mucho la tendencia de ciertos oficios que trabajan de cara al público a la banalización, a la infantilización, a la jibarización del mensaje. Y ese es un campo excelente para el ego, para el personalismo, porque lo tiene muy fácil, Claro, hay que contar también con el receptor, y ese problema educativo que me planteas también es de la persona que recibe el mensaje, no solamente del que lo emite. De manera que sí, que por desgracia estamos asistiendo a este fenómeno, que yo lo encuadraría en el epígrafe general de la banalización de la vida pública. Quizá habría que volver a los planes de estudio de hace tiempo que incluían, bueno, ya parece ser que va a desaparecer la filosofía de los planes de estudios. Claro. Todo eso, habría que regresar a unos planes de estudios en los que las humanidades formaran una parte más importante del currículo. A mi juicio sí, clarísimamente. La filosofía, clarísimamente. La historia de la filosofía es lo que te enseña a pensar, es lo que te enseña a conectar con la razón. Yo soy un racionalista, me parece que es el principio de la razón el que debe informar la actuación de un personaje, de una figura que trabaja de cara al público como es un periodista. La desaparición de los planes de educación de la filosofía o la aminoración de esos planes me parece una mala noticia. ¿Por qué? Insisto, porque la filosofía nos enseña a pensar, y eso es fundamental en los periodos primeros de la educación, y después se va a notar en el resto de tu vida. Y quizá eso quiere decir que ahora estamos en manos de los gurús de lo digital, que ahora mismo prácticamente el marketing tiene mucha más importancia que en el periodismo, que responder a las 5 W tradicionales, y ahora resulta que el mensaje tiene que ser este porque es lo que la sociedad compra, que por otra parte también es así, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Eso es así. Claro, la plasmación de todo esto que estoy diciendo es el éxito de las redes sociales, que es un terreno en el que no tienes que pensar, que es un terreno en el que el elemento técnico, la herramienta técnica, te lo da todo hecho.
todo, todo, hasta la ortografía. Bueno, la ortografía sería lo de menos, que también me parece mal, ¿no? Que la gente haya olvidado las reglas de ortografía porque hay una máquina que se lo dice, que le corrige según está hablando. No, me parece peor en otros terrenos, ¿no? Por ejemplo, en el del pensamiento. En el del pensamiento, es que el pensamiento queda absolutamente eliminado. No solamente te enseña a no poner falta de ortografía, sino te enseña a pensar. Te da las famosas pruebas objetivas típicas de las redes sociales que te dicen A, B o C. Y ya está, y tienes que centrarte en eso. Eso es lo malo de las redes sociales, que no solamente te enseñan a escribir formalmente bien, sino que te enseñan a pensar. Es una desgracia, es un mal. Y eso pues no trae más que desgracias, y se está notando pues en la manera como ha cambiado la expresividad de los jóvenes, de los niños, de los jóvenes, que prácticamente no se comunican, prácticamente no se socializan, no interactúan. Se lo dicen todo por WhatsApp, por los elementos de comunicación rápida. Si ahora que cita las redes sociales y todo el entorno digital, etcétera, etcétera, la sociedad se ha acostumbrado a no pagar por la buena información. Y ese quizá también sea otro de nuestros grandes problemas. Es decir, cuando la buena información no se paga, lo que ocurre es que el trabajo de los periodistas acaba siendo mal pagado y por lo tanto las dificultades son mucho mayores, ¿no? Demasiado trabajo para un solo periodista y probablemente, bueno, pues con un corsé excesivo en el que la supervivencia manda más que la investigación, ¿no? El fenómeno está abierto. Todavía no sabemos cuál va a ser el desenlace. En esa batalla estamos muchos medios de comunicación. Yo soy cofundador del Confidencial. Nosotros también hemos entrado en esa competición. Nos ha ido muy bien. Quiero entender que la calidad de la información que da el Confidencial compensa el número de suscriptores que tenemos creciente. Quiero pensar, estoy seguro, de que lo da precisamente la calidad, lo da la diferenciación de la información que facilita este medio, que vende lo que publicamos, en relación con otros que son abiertos y que viven, no quiero señalar, pero muchos viven de subvenciones, y eso sí, son abiertos, eso no hace falta suscribirte, ¿no? Pero, como tú propones en tu pregunta, evidentemente la calidad, pues ha perdido, la información ha perdido mucha calidad. Eso con respecto a la sociedad, pero con respecto a los estudiantes de periodismo, los estudiantes de periodismo tampoco compran información, tampoco están abiertos a pagar por la información. Si un profesional de la información no está dispuesto a pagar por la información, luego, ¿cómo va a estar dispuesto a cobrar por esa información? Por eso te he dicho antes, lo primero que he dicho es que es un fenómeno que está abierto, que todavía no sabemos cuál es el desenlace. Esto ha empezado hace 4 o 5 años, en Estados Unidos ya mucho antes, ¿no? Pero en España el fenómeno de pagar por ver, pagar por leer, pagar por la noticia es muy reciente, es todavía muy reciente. Esa es una derivada, no sé cuál va a ser el desenlace, pero desde luego yo creo que antes o después también los estudiantes de periodismo se darán cuenta de dónde está la información con calidad y la información que no tiene calidad. Y por su propia supervivencia, por su propia promoción profesional, ya sabrán distinguir y ya optarán. Digo yo, pero insisto, es una cosa que está abierta todavía. Ojalá la propia supervivencia de su profesión y de ellos mismos como profesionales sea lo que les empuje a cambiar esa deriva, ¿no? Claro, porque se tienen que dar cuenta, claro, esto es lo primero que tienen que darse cuenta, lo primero que tienen que saber es que las redes sociales son grandes generadores de noticias. Te dicen que ha habido un choque en Sant Boi, en Barcelona, a los 5 minutos. Pero eso no sustituye al periodista. Las redes sociales te pueden dar mucha información de aquella manera, bueno, también sin controlar, pero el periodista es el que jerarquiza, el periodista es el que selecciona, el periodista es el que te dice dónde, solamente en la manera de poner las noticias, de dar las noticias en una homepage o en una primera página de un periódico, simplemente eso ya está diciéndote dónde está lo importante, y eso solo lo puede hacer un periodista.
Para eso está formado. En ese sentido, la figura del periodista no va a desaparecer nunca, y en ese sentido, el periodista, desde que está en la Escuela de Información, en la Escuela de Periodismo, la Facultad de Ciencias de la Información, la Facultad de Periodismo, debe saber distinguir, debe saber que lo que ocurre en las redes sociales no es periodismo, que periodismo es otra cosa. ¿Nos hace falta, cambiando un poco de tercio, un debate serio sobre la libertad de expresión en este país? Yo creo que no. Yo creo que los límites de la libertad de expresión están ya explorados, han sido tocados de alguna manera por la realidad en todos los años que llevamos de prensa libre, digamos, ¿no? Es un problema judicial, tipificación de tipos, tipificación de figuras delictivas. Eso está todavía muy abierto, el odio, los delitos de odio, el honor. Hombre, los periodistas tradicionales, que somos de otra generación, hemos crecido solamente con el límite de la injuria y la calumnia, desde el punto de vista penal, como topes, digamos, como límites de la libertad de expresión. Luego han surgido otras figuras, pero es verdad que en estos momentos hay un vacío, hay una desorientación, a mi juicio, ética en la sociedad para distinguir lo que es la libertad de expresión de lo que es el mal gusto, de lo que es la banalidad por la banalidad, de lo que es pues libertad de expresión pues que incita al odio y no aporta nada, sobre todo el mal gusto, ¿no? Y eso, pues claro, es materia, es muy delicado, porque cómo puedes meter en la cárcel a alguien que diga que queme una foto del rey, por ejemplo. Eso es libertad de expresión. Pues en estos momentos sí está considerado libertad de expresión. En general, los tribunales, los jueces, están dando la razón a la libertad de expresión frente a las posibilidades pues, de que haya un delito de odio o de ataque a una jefatura del Estado. En general, los jueces están fallando siempre a favor de la libertad de expresión. Pero yo soy de las personas que pienso que eso no debería ser así, que de alguna manera eso debería estar de alguna manera penalizado. Pero se habla mucho de la libertad de expresión, especialmente los políticos que la defienden. O sea, con palabras están permanentemente defendiendo la libertad de expresión, sin embargo los hechos conducen a su entierro, ¿no? Me refiero a los hechos de esos mismos políticos. Y eso nos deja a nosotros en una indefensión terrible. No, no lo creo. La obstaculizarían, quieren obstaculizarla, pero no tanto como enterrarla. Ahí también creo que los jueces están fallando, afortunadamente, a favor de la libertad de expresión. No, en ese sentido no me parece que haya ningún peligro, de que un político que se siente agraviado acabe malversando la idea de la libertad de expresión o acabe impidiendo la expresión de un periodista. En ese sentido creo que estamos haciendo un buen uso frente a esas tentaciones de los políticos. Creo que estamos haciendo un buen uso los periodistas. Hombre, habría que matizar, hay casos y casos. Estamos viviendo una etapa terrible con la invasión de Ucrania. Sin embargo, para el periodismo, la invasión de Ucrania ha sido tremendamente importante porque ha puesto o ha revalorizado el papel de los periodistas frente al abuso de los poderosos. En este caso es la poderosa Rusia y Putin, que en fin, calificarle sería innecesario, ¿no? Ya, estoy muy de acuerdo, pero también te diría que si esta misma pregunta se la haces a un periodista ruso, probablemente te diría otra cosa. ¿Por qué? Pues porque, por desgracia, estamos viendo cómo se está desde el poder en Rusia. Claro, yo ya estoy a un lado de la barricada, clarísimamente, el mismo lado de la barricada en el que estás tú, donde estamos los occidentales, los que creemos que en Ucrania se está defendiendo algo más que un territorio, se está defendiendo unos valores, se está defendiendo la civilización en la que vivimos, afortunadamente, se está defendiendo la cultura de las tres colinas, el Capitolio, que es el derecho, la Acrópolis, que es la democracia, el Gólgota, que es el humanismo, la muerte de Cristo.
pertenecemos a eso. Y en el ataque a Rusia se están atacando esos tres pilares, digamos. Pero también soy consciente de que en Rusia se está dando una información distinta, de que se está explicando de otra manera en función de unos valores que para ellos tendrán mucha importancia, que son orientales, que tienen que ver con la Gran Rusia, que tienen que ver con el espacio vital, con la geoestrategia, etc. En la parte donde estamos nosotros, evidentemente estoy de acuerdo completamente contigo y espero pues, que lo que esté ocurriendo no nos haga volver otra vez a la ley del más fuerte, porque es lo que está pasando de alguna manera con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Volver otra vez a decir, el que más cabezas nucleares tiene es el que acogota al otro, porque la verdad es que Europa sí, pues estamos ayudando, pero en general Europa y Estados Unidos y la OTAN y la parte nuestra, la parte donde estamos nosotros, ha estado tocando la lira mientras Putin hacía ciertas cosas, empezando por Georgia y luego Crimea y los ataques a las dos repúblicas. No podemos decir que no nos ha venido avisando de lo que pensaba hacer. La respuesta del periodista ruso probablemente sería distinta si la pregunta se le hace en Rusia o si se le hace en cualquier otro sitio que no sea la Rusia de Putin, ¿no? Probablemente claro. Pero la pregunta quería ser optimista, ¿no? Porque yo en el fondo hemos empezado la conversación hablando de lo malo, de los males que aquejan al periodismo, pero yo creo que estamos en un momento excepcional para ejercer el periodismo porque nunca se ha consumido tanta información ni a tanta velocidad como ahora. Las nuevas tecnologías permiten que esto que estamos haciendo pues 10 minutos o en cuanto se monte, pues se puede ver al otro lado del planeta, ¿no? Y eso nos concede a los periodistas unas perspectivas de vida y de futuro tremendas. Sí, haces un planteamiento muy interesante y que nos lleva un poco también a la diferenciación que hacíamos antes entre lo que es el trabajo del periodista y lo que son las redes sociales. Efectivamente, en estos momentos la credibilidad la están teniendo los periodistas, que además tienen nombres y apellidos, que se la están jugando, que están al pie del cañón. Tengo muchos nombres en la cabeza, no voy a decirlos, pero por supuesto españoles y también de otros países de Europa. Pero los que están allí y los que están dándote la foto del señor que acaba de ser asesinado por un soldado ruso con el perrito al lado y la bicicleta, esa impresionante foto que me impresionó. Pero ves, efectivamente, la credibilidad la están dando los corresponsales, no las redes sociales. ¿Nos estamos enterando de todo por las redes sociales? Bueno, no. Nos estamos enterando de verdad de lo que está pasando y de la clase de personaje que es Putin a través de los corresponsales, los que están al pie del cañón. Periodistas, no son redes sociales. ¿Y los periodistas nos estamos acostumbrando a que nos mientan? No está mal visto, ¿no? que estemos corriendo ese... Yo creo que no. Afortunadamente hay en el campo del periodismo la suficiente pluralidad como para saber escapar de esa tentación, como para desactivarla, esa tentación. Pero efectivamente hay zonas del periodismo o hay periodistas, pero yo creo que ellos lo saben, que están encantados de que les mientan, es decir, juegan a eso. No voy a decir nombres, ¿no? Pero hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Pero no creo que el peligro sea inminente ni grave. Hay suficiente pluralismo en el periodismo español como para desactivar esa tentación de acostumbrarnos a que nos mientan. Sí, pero esa pequeña costumbre lo que choca es con cierta ética profesional, de la que ya hemos hablado suficiente, pero que nos coloca a nosotros también en esa pequeña falta de ética. Es decir, nos mienten porque ellos son más listos o sencillamente porque nos dejamos mentir por interés. Y que eso es lo que a mí realmente me preocuparía, ¿no? Es decir, me interesa que me mientan porque me viene bien a mi presencia en medios, en redes sociales, etcétera, etcétera. Sí, por eso te he dicho antes, por eso te he hablado de pluralismo y por eso te he dicho que hay de todo en la viña del Señor. Algunos sí, algunos es que están muy interesados en que les mientan, ¿no? Es la manera de mantener su statu quo y ahí entramos otra vez en una de las 3 razones famosas por las que empezamos esta entrevista, que es el estado de necesidad. Eso es lo que realmente es preocupante, ¿no? Es decir, que al final
seamos nosotros mismos responsables de lo que nos ocurre. Yo llevo muchos años leyendo ensayos sobre periodismo en el que al final hace 35 años se decía que el periodismo estaba al borde de la muerte porque ocurrían cosas, ¿no? Y sin embargo seguimos estando 30 y tantos años después en la picota y estamos ejerciendo una labor tremendamente buena para cualquier sociedad democrática, pero quizá no somos suficientemente beligerantes en la defensa de nuestra ética, de nuestra función social, de nuestro, si me apuras, de nuestro estado de necesidad, que no sea tan exagerado, ¿no? Yo creo que no, yo creo que conservamos la capacidad crítica, la capacidad autocrítica para denunciar esos desajustes, esos desvíos, ¿no? Esas aberraciones que se dan dentro del periodismo. Yo lo veo a diario, es decir, hay comportamientos reprobables de periodistas o de medios y siempre hay alguien que lo señala, también desde el campo del periodismo. En ese sentido, yo no estaría tan preocupado. En ese sentido, creo que afortunadamente conservamos la capacidad autocrítica. Estoy hablando en general, estoy hablando como una reafirmación de lo que es el oficio, de lo que es la corporación, de lo que es el estamento periodístico. Hay de todo, va por barrios, pero la capacidad autocrítica nos permite señalar a quienes están incurriendo en ese tipo de malas prácticas. A ver, estamos hablando de periodismo y es evidente que yo quiero hablar de periodismo, pero en todos los estamentos, en todos los sectores de la sociedad hay malos y buenos. Y no quiero citar ninguna profesión, pero habrá arquitectos buenos y arquitectos malos, habrá fontaneros buenos, fontaneros malos. Es decir, que eso no es ajeno a la sociedad, ¿no? Pero yo sí que hay menos corporativismo que en otros. En contra de lo que se dice, en el periodismo hay menos corporativismo que entre los ingenieros o los médicos o los jueces. Por nuestro ego. Bueno, pues a lo mejor, ¿quieres decir que en virtud, en nombre o por el ejercicio de tu propio ego llegas a denunciar una situación injusta? Es decir, que en este caso el vicio ilumina la virtud. Como Villarejo, por ejemplo. Villarejo es el gran padre de todos los vicios, ¿no? Pero gracias a Villarejo nos estamos enterando de episodios de corrupción en un partido político pues que son impresentables, o por lo menos en el pasado. Yo no le estoy diciendo que tenga la culpa el pobre señor Feijóo, que acaba de llegar. Pero ¿por qué sabemos estas cosas que hemos sabido hace unos días de los llamados audios de Villarejo, Esperanza Aguirre, Cospedal, un juez por medio, esas cosas que son de tirar de la cadena, con perdón? Pues nos estamos enterando de eso gracias a un sinvergüenza, gracias a un señor, una persona corrupta, un policía corrupto, que grababa todo lo que le decían y que lo utilizaba naturalmente como una caja registradora, o sea, pasando factura, pues en función de lo que le convenía. Gracias a los vicios de Villarejo nos hemos topado con la virtud de pues del esclarecimiento de algunos comportamientos no santos. Sí, me planteé cuando iniciamos este ciclo de conversaciones, de entrevistas, acabar todas ellas con un consejo a las nuevas generaciones de periodistas. ¿Cuál sería su consejo? Que sean sobre todo honestos consigo mismos y honestos con los principios que son inmutables de la profesión. Muy bien, pues Antonio Casado, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros, con los telespectadores del canal Fundaos Forum y con esa ventana abierta en diariodeleon.es. Les invito a seguir esta conversación con interés y a seguir todas aquellas que vamos a mantener los próximos días. Hasta luego.